Él puede hacer las cosas de nuevo. Hoy es un día nuevo. Hoy estamos estrenando bendición. Gracias damos a Dios por cada uno de ustedes que están con vida en esta mañana. Es un regalo de Dios que debemos aprovechar. Este día no lo hemos vivido nunca antes. Como es una oportunidad tan extraordinaria, tenemos justamente la oportunidad de definir cómo queremos vivir este día. Podemos determinar y sobreponernos a los hábitos de pensamiento, a los hábitos de sentimiento y a los hábitos de comportamiento que nos conducen. Y podemos decir, hoy no voy a reaccionar, hoy voy a vivir en conciencia. Hoy elijo ser alegre, hoy elijo perdonar, hoy elijo callar, hoy elijo entender. Podemos hacerlo. Así lo dice el maestro de la vida y así lo dice el apóstol Pablo. Tratando a los demás como superiores, es una fórmula para eliminar el ego, para no sentirme atacado, no tener expectativas de que alguien tiene que hacer todo hacia mí, simplemente cambiando la perspectiva que yo vine a servir, me libero de que alguien tenga que hacer algo para mí y eso me genera paz. Bueno, hemos asumido un gran desafío. Quizás no estemos al nivel de ese desafío. No por la capacidad humana, sino por de quien queremos representar. Porque queremos hablar de Jesús el Cristo. Y queremos profundizar hasta donde lo permita la academia, hasta donde lo permita la psicología, las neurociencias, la historia, para entender, para poder darle a conocer a la humanidad que se ha venido privando de entender y conocer a profundidad. ¿Quién es Jesús el Cristo? Note que no dije quién era, sino quién es Jesús el Cristo. Porque Él sigue vigente. Eso fue lo que Él dijo. Cualquier doctrina, cualquier líder, llámese Sikwamuni o Buda o Lao Tse o cualquiera de los, el Dalai Lama o Alá, Mahoma. Bueno, Alá es un sinónimo de Dios. Jamás ningún ser humano ha expresado todo lo que Jesús ha prometido y lo que ha representado, pero no lo hemos logrado magnificar. Por eso Jesús se menciona como un líder que pasó por acá, como un líder revoltoso, como un caudillo, pero Jesús no es eso. Jesús el Cristo es incomprensible, es inexplicable. Es algo que se escapa desde la lógica humana en cómo hace lo que Él hizo, cómo manejó sus emociones, cómo reaccionó, cómo se comportó, cómo se condujo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Jamás alguien ha logrado hablar como si se moviera entre la vida y la muerte. Así hablaba Él, porque aún debo estar aquí y después debo partir. Él hablaba como si pasar de esta dimensión a la muerte fuera algo sencillo. Y de hecho lo es, porque Él es el creador de ambas cosas. Ninguna de las dos estaría sin el cielo, no existe. Por eso el salmista David dice, el infierno es lo mismo que el cielo para ti. La oscuridad y la luz es lo mismo. No hay distancia, no hay profundidad, no hay absolutamente nada que limite a Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros alcancemos en esa elevada exaltación que tendremos en su momento. Así que nuestra tarea es simplemente hablar de Él. No tienen que colocar la mirada en ningún mortal, ni en ningún humano, ni en ninguna organización. Simplemente que cada uno pueda encontrarse con quién es Jesús el Cristo. Nada más su nombre en el original, que sabemos que Jesús es en español, significa Yahweh es salvación, o Dios es salvación, o la salvación de Dios nos visitó. O como lo vimos en Mateo 1, Él es Emmanuel.
Emmanuel realmente no es que sea un nombre, aunque ya hoy algunos padres se lo hayan colocado a sus hijos. Emmanuel es una forma, es una expresión, es un hebraísmo que significa Dios se vino a vivir con el hombre. ¿Cómo les parece esa expresión tan maravillosa? El incontenible, el increado. ¿Cómo se mete el creador dentro de la creación? ¿Cómo se reduce a la humanidad? ¿Verdad? Por eso hay un misterio indescriptible que dice, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Pero, ¿qué quiere decir eso, Jim? La piedad. Que pues en ese gesto piadoso de amor e incomprensible, aquel creador del hombre, el todopoderoso, el cual no cabe, la palabra incontenible es que lo físico no lo puede contener a él. De hecho, son todas las cosas las que están contenidas en él. Él se manifiesta en carne. ¿Cómo les parece? Eso se escapa de cualquier metaverso, concepto o realidad virtual, que es tan importante para lo que estamos haciendo acá. Ahora, cuando leemos las escrituras, el solo hecho de no tener la profundidad para mirar su fuente, su origen, la estructura histórica, lo que se ha establecido, los miles de años que han pasado, los escritos, cuando hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que escribió un abogado llamado Josh McDowell. Él se dedicó a hacer desde la parte jurídica todo un análisis y una investigación. Es un libro recomendado. De hecho, quienes lo quieran, me lo pueden pedir por internet, en PDF, por supuesto. Él hace un estudio y toma toda la base sobre lo cual la humanidad estructuró la cultura y la filosofía. Y en su libro cuenta que no pasan más de 1080 pergaminos o escritos en lenguas muertas. Pero solo del Nuevo Testamento se han encontrado más de 14,000 en todo el globo terráqueo. A esta generación le tocó vivir la época donde ya no necesitamos ni la fe para creer que Dios existe. Otro gran libro que habla, la Biblia tenía la razón, que registra todos los hechos históricos, cronológicos y arqueológicos. La Biblia habla del monte Sinaí, allá está el monte de Sinaí. La Biblia habla de un paraíso, hoy se ubica que es en Irak. La Biblia habla de Ur de los Caldeos, se habla que tiene un lugar también. Ustedes ven en Apocalipsis que la iglesia de Pérgamo, que la iglesia de Tiatira, que la iglesia de la Odisea, ustedes pueden ir a las ruinas hoy y verlo. O sea, la palabra de Dios, las escrituras, no son un cuentito de hadas para entretener a la humanidad. Es justamente lo que soporta la historia de la humanidad. Es un libro escrito con una profundidad, con unos hechos históricos, porque si algún libro ha soportado el martillo inclemente de la crítica del agnosticismo, del ateísmo, de los grandes hombres que han querido, por ejemplo, ridiculizarla, no se puede, porque así como leemos a grandes historiadores como Tácito, como Suetonio, como Josefo, ellos escriben de la escritura, ellos mismos. Tendríamos que desbaratar toda la historia si quisiéramos negar la escritura. Lucas, por ejemplo, que ya se los he mencionado, el escritor de Hechos de los Apóstoles, es un cronista. Las personas, como desconocemos, no tenemos por qué saberlo. En la época de Cristo, la expectativa de vida de una persona era 45 años. Y cuando tú haces un análisis, como alguien como Lucas, que era médico, que tenía una reputación impresionante, porque ser médico en esa época no es como ser ahora, se dedica a ser un cronista. ¿Y cuántos años a una persona en una expectativa de vida de 45 años, pero además con esa formación se dedica a hacer una crónica de Jesús? ¿Qué tiempo le tomó a todos estos a escribir esto? Y cuando se habla de él y se compara con los grandes historiadores, Lucas es el más acertado en su libro hasta cómo nombrar los cargos públicos que tenían los romanos como magistrados. Así que, ¿por qué saber esto, Gio? Porque con la fe nos es suficiente, pero a veces necesitamos
reafirmar esa fe y decirnos, wow, qué poderoso es esto. Por eso quiero hablarles hoy sobre dónde nace este propósito de Dios. Nace en el metaverso, es decir, en esa realidad espiritual que se escapa a este universo físico, porque este universo es finito, este es voluble, se puede alterar, modificar, transformar, porque la energía no se destruye, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con Dios? Que Él desarrolla, ¿verdad? Él desarrolla todo lo que sea a nuestro favor. Y cuando leemos esto, quiero decirles algo. Cuando ustedes leen el libro de Mateo, porque esto es una cronología extraordinaria, maravillosa, cuenta la historia de cómo Dios decide introducirse dentro de la humanidad. Claro, el hecho de no tener todas las notas completas nos hace perder la estructura y la profundidad de esto. Déjenme recordarles un poco cómo empieza el libro de Mateo. Mateo empieza de la siguiente manera. ¿Cómo se conoce esto en el mundo cristiano? Se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo diría que no es la mejor correcta o la forma más acertada, porque ahí hay intereses religiosos para desplazar un poco al pueblo de Israel. De hecho, a los judíos no les interesa mucho que se diga Antiguo Pacto. Pero vamos a llamarlos el Segundo Pacto. Vamos a llamarlo de esa manera, o los Evangelios. ¿Cómo empieza? Pues empieza como el primer libro. Cuando ustedes leen Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y eso se llama Génesis, porque la palabra Génesis en griego significa orígenes, la genealogía. Por eso cuando dice, ¿cuál es su genealogía? Es decir, su descendencia. Y así empieza el libro de Mateo, ¿cómo les parece? Entonces empieza genealogía de Jesús, así empieza. Así empieza el capítulo 1 de Mateo. Es decir, que habla del génesis, de la historia de Jesús, cómo Él decide introducirse dentro de la humanidad. Así es lo que Dios decide hacer. Cuando ustedes lo leen en Hebreos 2:14, así lo expresa. Por cuanto los hijos de Dios fueron hechos de sangre y carne. Escuchen, por favor. Dios mismo se hace de carne y sangre. ¡Wow! Eso es incomprensible. Para destruir por medio de la muerte. O sea que el elemento de plagio, el elemento de dolor, de yugo, de tormento para el hombre, Dios mismo lo convierte en su haz para ganar y elevar al hombre. Así lo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al adversario, y liberar, escuchen esta expresión, liberar a los que por el temor a la muerte. ¿Quién no le temía a la muerte? Liberar los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Así que Él libera a la humanidad, como hacíamos la introducción. Cuando una persona entiende que Cristo es la resurrección y la vida, y que la misma muerte no es más que un trampolín a la elevada graduación de la gloria eterna, pues nos damos cuenta que pierde poder sobre nosotros. Entonces, ¿cómo empieza Mateo? Dice, libro del Génesis de Jesús. Es un libro escrito para judíos. Mateo quiere decir a los judíos, este Jesús que estuvo por aquí andando, al que ustedes crucificaron, es el mismo Dios que ustedes quisieron adorar desde la eternidad. Y así empieza. Cuando dice libro de la genealogía, es como se lee en la versión Reina Valera. Libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y esto es maravilloso, porque tú y yo somos parte de una historia que nace en la eternidad, que eso es incomprensible. Aunque cuando se introduce, él tiene que tomar los elementos de esta creación. Entonces empieza diciendo lo siguiente, libro del Génesis de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y se genera toda una historia. Pero nosotros nos preguntaríamos, ¿y por qué Abraham? Bueno, porque es que Dios le dio promesas para los judíos. Esto es extraordinario. No somos aquí, ay, mira que me volví cristiano. ¿Y eso qué es? No, que es que ya dejé de tomar y ahorita ya no soy tan grosero y ya estoy empezando a dejar las mentiras. No, 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 no. Esto no es una religión. Eso tiene una profundidad y una altura
que se ve reflejado en nuestros cambios, pero va más allá. Tiene que ver con un propósito eterno de elevar al hombre a la dignidad y a la posición de Dios. ¿Cuál es la posición de Dios? Pues sabemos que en su esencia, Él es inaccesible. Así lo dice 2 Timoteo 6. Al único inmortal e invisible Dios que habita en luz inaccesible. Así que lo que hace Dios es en la faz de Jesús manifestar su gloria y elevarse a la gloria a la que nosotros vamos a ser elevados. Así que nosotros vamos a ser elevados a la gloria de Cristo glorificado. Es parte de todo un propósito histórico desde la eternidad, pero que se va introduciendo en la humanidad. Por eso utiliza la palabra genealogía, que significa el árbol genealógico de las raíces. ¿Y de dónde viene? Pues viene desde la primera promesa que se da en Génesis 3, cuando dice el hijo de la mujer. ¿Recuerdan esa expresión en Génesis 3, cuando el hombre comete su desacierto de creerse autosuficiente? Dice, el hijo de la mujer herirá el sistema. Voy a quitar un poco el mito de Satanás para que la gente empiece a hacerse cargo de lo que debe cambiar y deje de responsabilizar al diablo por lo que le pasa. O sea, el hijo de la mujer va a eliminar el sistema del mal. Así lo dice Génesis 3:15. El hijo de la mujer. Queda lanzado como una profecía que se escribió hace 5,000 años aproximadamente. ¿Cómo les parece? Se escribió esa profecía y eso se viene desencadenando. Así que tú eres parte de un propósito extraordinario. No son que hay, nosotros escasamente recordamos el último siglo. Entonces eres parte de un propósito extraordinario que ha sido tejido con años y años, donde muchas personas han colocado sus vidas, como desde Abel, desde Egipto, cuando murieron todos estos niños. Siempre ha habido obstáculos para cortar esa línea profética. De hecho, algunos teólogos piensan que cuando Caín se levanta contra su hermano y le cuarta la vida, es porque pareciese ser que se interpretaba que Abel podía ser ese hombre que eliminaría el sistema del mal. Y así se va desencadenando. Entonces esa profecía se va, es para que nos dé gusto lo valiosos que somos para Dios. ¿Cómo teje Dios un plan desde el metaverso para fijarse en nosotros y para traernos una esperanza gloriosa de una vida inmortal e indestructible en la eternidad, como lo dice Efesios 2? Si nuestro cuerpo, nuestra morada terrenal, se deshiciera, claro, los años, nos oxidamos y después los gusanos se dan un excelente banquete con nosotros, con ese cuerpo que cuidamos en el gimnasio y que lo maquillábamos y que lo queríamos ver bonito, tranquilos, un día será un postre para los gusanos, será pasto de la tierra, pero aún de ahí Él nos levantará. ¡Wow! Esto es extraordinario. Ayer lo decíamos. ¿Quién es Cristo? Esto no es una religioncita ahí para que el 24 de diciembre nos demos regalitos y la gente se emborrache y haga cosas, o en una semana carguemos algo. No, 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 no. Eso es algo más trascendente. Cristo realmente, me atrevo a decirlos, por lo que ha venido haciendo en alguien tan imperfecto como este servidor. Cristo es la solución real para que este mundo encuentre lo que necesita: paz y gozo en el corazón. Que las palabras que enarbolan todos los talleres, las escuelas de pensamiento, el sentido de la vida, el significado de la vida, el propósito de la vida, sin Cristo terminan en un cajón y en la tumba. Pero cuando le creemos a Él, sus promesas traspasan el universo y se llega al metaverso. Y dice, he aquí llegará un momento en que todos los que están en los sepulcros escucharán mi voz. Solo recrea eso en tu mente. Cierra tus ojos un momento, imagínate, en un momento. ¿Cómo será eso? O sea, no es fácil de entenderlo. Escuchar la voz será físico. No creo que sea de esa magnitud. No creo que sea tan pequeño. Pero que pudiéramos recrearlo en nuestra imagen. Los antropólogos y sociólogos dicen que de Adán hasta acá
pueden haber vivido alrededor entre 25.000 y 30.000 millones de seres humanos. Eso es un pocotón de gente. ¿Alcanzan ustedes a imaginar? Todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. ¿Cuántos grandes hombres? Steve Jobs, fundador de Apple Computers, hubiese dado su fortuna por no morir de un cáncer. Un presidente vecino que teníamos por allí. No importaba el dinero, no importaba absolutamente nada. Víctimas de la muerte. Pero hay una promesa extraordinaria que viene desde la eternidad. Y es que tú un día, aunque estés en el sepulcro, escucharás esa voz poderosa. Y no es una elección, es un poder contundente. Dice, he aquí que todos escucharán la voz. Es una orden con voz de trompeta. Es algo extraordinario que debe darnos una fuerza poderosa para empezar a trabajar en nosotros y decir, sí, tengo muchas faltas, pero quiero cada día parecerme más a ti. Entonces, ahí en Mateo empieza diciendo la profecía. Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué Abraham y David? Libro del Génesis de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Porque toda la profecía de este pueblo de Israel se basa en Abraham y se basa en David. ¿Ustedes recuerdan ese llamado que Dios le hace a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Tú tendrás un hijo y en ese hijo, en tu simiente, dice el original, la suma de semen y óvulo, simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo traducimos eso a la realidad? Tú tendrás un hijo y lo llamarán Jesús. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en él. ¡Wow! ¡Qué promesa tan extraordinaria! Maravillosa. ¿Cuántos años estamos hablando? Algunos dicen que esa promesa se dio más o menos entre 1800 y 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo les parece a ustedes? Que eres parte de un plan tan extraordinario. Sin embargo, no estoy mencionando aquel verso que dice, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cordero que fue inmolado. ¿Qué quiere decir eso? Que fue sacrificado. ¿Por qué inmolado? Porque desde que el momento en que Dios determina salvar al hombre, como él no está supeditado al tiempo, perdón, corrijo, desde el momento en que decide crear al hombre, en su esencia suceden todas las cosas. La caída del hombre, la muerte del hombre, la crucifixión de Jesús y la resurrección. En el estado de Dios eres un eterno presente. Así que desde el momento que Dios elige crearte a ti, Él sabía que tu creación le costaría a Él la manifestación como hombre y morir. Él pudo haber dicho, no, que voy a cometer ese error, crear a Gio, a Martica, a Emily. ¿Cómo voy a crear, cómo voy a cometer ese error tan tremendo? ¿Cómo voy a ir a la cruz por ellos? Él lo hizo, gustó. Dijo, sí, será un precio increíble, pero por lo que viviré con ellos, por lo glorioso, como dice Isaías 52, verá el fruto de su aflicción. ¿Cómo se dice eso? Analizará que todo lo que vivió en la cruz, su vida, sufrimiento, lo comparará con los miles de millones de seres humanos en la gloria exaltada en la que viviremos, que Él dirá, pago con gusto ese precio, porque es más grande y no me importa la condición de ellos. Por eso empieza la profecía. Abraham engendró a Isaac, ¿verdad? Pero también está David, porque fue una profecía que él le dijo, David, es en ti donde voy a colocar el que vendrá el Mesías. ¿Recuerdan? ¿Por qué David le llama Señor? Pues porque efectivamente Cristo es Señor de David. Entonces empieza esa historia. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y ahí empieza un chorrero que no lo vamos a repetir porque es muy aburridor y de pronto ustedes se copian un nombre para un nieto. Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares, Hezrón, Aram, Aminadab, Nazón, Jacob y por allá José. Pero ¿sabe cuántos años pasan? De eso, casi 2000 años. Y es en esa línea. Esto no es una religioncita ahí de tres personas que nos emocionamos. Son años y años Dios tejiendo este propósito para que tú te encontraras, tú amigo que escuchas este mensaje. Esa es la mano poderosa de Dios. Así está diseñado. Y Jacob
engendró a José, marido de María, de la cual nace Jesús, llamado el Cristo. 3 generaciones de 14 generaciones. Todo un tejido. A nosotros nos gusta es que planificar los años y la semana. 6,000 años de historia, donde Dios se da la tarea de amarnos, donde se han escrito historias de mártires, de sufrimiento y de persecución. Él mismo pasa por el martirio para que tú y yo podamos hoy disfrutar de una historia que se originó en el metaverso. Qué afortunados somos, que no somos el resultado del azar. Aún a pesar de que nuestras decisiones nos llevan todos los días, podemos decir qué afortunado soy, porque hago parte de un propósito eterno que nació no en este universo físico, sino en el universo de Dios. Señor, te damos gracias porque tus promesas sobrepasan cualquier ofrecimiento que podamos tener en este mundo sensorial. Solo cuando podemos comprender esto es que entendemos al apóstol Pablo cuando dice, todo lo tengo por basura. Claro, al poder ver esa dimensión que se le permitió ver a este hombre espiritual, cuando ve lo que espera, lo que nos espera a todos aquellos que pongamos nuestra mirada en él, Pablo lo puede visualizar, tiene un atisbo de esto y lo compara con este mundo y dice, todo esto, lo más hermoso que tiene este mundo, todo amontonado, todo el placer, todo lo sensual, todo el reconocimiento, todo eso apilado al lado de lo que Dios tiene para una generación que le cree a este Dios extraordinario. Todo eso es basura en comparación con lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Cosas que ojos humanos no han visto. Ninguna de las 7 maravillas del mundo se les parece. Cosas que oído no ha escuchado. Ninguno de los grandes poetas o músicos lo ha tocado. Ni siquiera el hombre alcanza a imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Somos parte de un propósito y de un plan de proporciones eternas, celestiales. Gracias, Jesús. Amén y amén.